Amén. Entonces hoy día vamos a hablar de un encuentro especial, eh, que es el encuentro entre Jesús y el apóstol Pablo. Entonces, lo que vamos a aprender acá es quién era Pablo, cuál era su nombre antes de ser Pablo. ¿Era un hombre de Dios Pablo antes de conocer a Jesús? ¿Era un No, analfabeto? no. ¿Y en qué cambia la vida de Pablo? ¿En qué aporta a la iglesia Pablo o hacia el futuro? ¿Y qué es lo que más le gusta a usted de la vida de Pablo? ¿Alguien sabe algo de Pablo antes de comenzar? Del apóstol Pablo, algo que recuerde, una frase, un libro, una historia, un Era hecho. capo era Perseguía a los capo en las cristianos. escrituras. Hermano Marco dijo que era un capo en las escrituras. La Lola dijo que perseguía a los cristianos. ¿Alguien más sabe de alguien del apóstol Pablo? ¿A dónde se abajo? ¿Algo más? ¿Alguien? Antes de continuar. Bien. Entonces comenzamos. El encuentro entre Pablo y Ahí está. Jesús. Ahí. Sí. Esto está en el libro de Hechos, capítulo 9, ¿ya? Yo ahí eh, voy a leer eso. Dice en el 9:1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo. Mire, hasta aquí nomás, ¿cómo se llamaba Pablo? Versículo 1. Saulo. Saulo. Saulo significa pedido, deseado. Este nombre proviene de Saúl. Saúl. ¿Se acuerdan del rey Saúl? El rey que pidió al pueblo. Es el mismo significado, el pedido. ¿Ya? Eh, Dice el versículo 4, el 3, dice, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa de dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Señor, bendice esta lección. Permíteme, Señor, explicarla de la mejor forma posible. Bendice a los oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, este es Saulo, que esta historia ocurre después de la resurrección de Jesús. Jesús ya había sido crucificado y ya había resucitado. Y este Saulo, ¿cierto? Era un fariseo que perseguía a la iglesia. Y entonces tiene este encuentro con Jesús. Nosotros ya sabemos que Jesús es nuestro Salvador, el Mesías esperado. El nombre Pablo significa insignificante, pequeño, pero Saulo era el deseado. Ese nombre cambia en algún momento y ahí lo vamos a ver. El oficio de Saulo era fabricante de tiendas de campaña, era artesano en cuero. Y, y en resumen, el apóstol Pablo es uno de los principales predicadores del cristianismo primitivo y autor de muchas cartas del Nuevo Testamento. Su vida está marcada por una transformación, como dijo mi hermano Marco, radical tras su conversión a Cristo. Bien, ¿quién era Pablo? Pablo era un fariseo. Fariseo significa separado, separado del mundo. Los fariseos eran conservadores, lo hemos hablado en muchas, y lo vamos a seguir escuchando porque Jesús se confrontó mucho con los fariseos. Ahí en Hechos 26, 4, 5 dice, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, este es Pablo contando su historia, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. O sea, Pablo es un, Pablo es un
Alguien que termina la frase. Fariseo, 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 fariseo. Es un fariseo. Esa era la secta más grande que había en ese tiempo. Y no solo es fariseo, es hijo de fariseo. Su padre también era un fariseo. En Hechos 23:6 dice: entonces Pablo, notando que una parte era de los saduceos y otra de los fariseos, alzó la voz en el concilio: varón hermano, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. Aquí es cuando estaba defendiendo el evangelio y estaba preso. Pero él dice que es fariseo, hijo de un fariseo, imagínense. En Filipenses 3:5 dice: circuncidado al octavo día, del linaje de Israel. Mire, Pablo cumplía con la ley. Una de las cosas que tienen los fariseos es que ellos cumplen la ley, ¿se acuerdan? Se jactaban de cumplir la ley y las 613 normas que habían agregado. Pablo dice: circuncidado al octavo día. Cada bebé que nacía se tenía que circuncidar al octavo día. Del linaje de Israel, o sea, descendiente de Israel, de Jacobo. De la tribu de Benjamín. Mire, hebreo de hebreo. En cuanto a la ley, fariseo. O sea, Pablo no es cualquier persona antes de conocer a Jesús. Es alguien, es un israelita de verdad, un judío de verdad, un fariseo que cumple la ley. El problema de los fariseos es que daban más importancia a sus tradiciones que a la verdadera voluntad de Dios. Controlaban las sinagogas, ¿se acuerdan? Las sinagogas donde se estudiaba la Torá. Se oponían a las culturas de los países dominantes, como los griegos, los romanos. eh, y no todos eran hipócritas. De hecho, Saulo no era un hipócrita. Tampoco Nicodemo ni José de Arimatea. Saulo, él trataba de ser fiel a lo que él creía. Él era un fariseo fiel, ¿ya? Eh, recordar que la mayoría que los que hacían los escritos eran fariseos. Los que enseñaban y los que escribían eran fariseos. Y esta tradición de los fariseos nacen en tiempos de cuando el imperio griego dominaba todo el sector. Los griegos querían helenizar a todos los pueblos. ¿Qué significa helenizar? Querían traspasarle su cultura, su lengua, sus dioses, ¿cierto? Ellos entran al templo de los judíos, ¿cierto? Y ponen la estatua de Zeus. Y eso hace que se levante un grupo de judíos llamados los macabeos. Y ellos durante 3 años estuvieron luchando contra estos helenistas y lograron finalmente liberar el templo. El problema es que después estos macabeos, que quedaron ahí como a cargo del templo, se empezaron a deslizar. Y ahí aparecen los fariseos. eh, como tratando de que la fe en Yahvé sea más pura. Ahí aparecieron los fariseos. Cuando los macabeos liberaron el templo, bueno, Jesús decía que ellos dicen y no hacen. Ese es el problema de los fariseos. Se celebró la fiesta del Hanukkah. ¿Alguien ha escuchado hablar del Hanukkah? En Estados Unidos los judíos y algunos gringos celebran esta fiesta, que es la fiesta de la dedicación, llaman ellos, pero es la fiesta cuando, ¿cierto?, los macabeos logran rescatar, ¿cierto?, el templo y rescatar, exiliar, ¿cierto?, a los griegos que querían dominar la cultura judía. Esa es la fiesta del Hanukkah, ¿ya? Bien, entonces Saulo era un fariseo, era de estos conservadores, de estos hombres, ¿cierto? Que, como dice mi hermano Marco, se sabían la escritura, porque ellos estudiaban la escritura, y Saulo era un buen alumno, ¿ya? El problema que tenía Saulo es que cuando aparecieron los seguidores de Jesús, él quería defender su fe en Dios, el único Dios. ¿Cómo podía ser que hubiera otro Dios, Jesús? Si Dios es uno, entonces Saulo, con su celo, empezó a perseguir. O sea, ¿quién lo mandó a él a seguir a los cristianos? Nadie. Él tenía celo por la fe que él, por lo que él creía. En 1 Corintios 15, del 7 al 9, dice: después se apareció a Jacobo. Aquí está hablando de la resurrección de Jesús. Que Jesús se le apareció a Jacobo, que era su hermano. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. Mire, cuando Jesús se le aparece a Saulo, se le apareció de los últimos. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Y aquí hace un juego de palabras. Porque Pablo significa pequeño. O sea, yo soy Pablo, el más pequeño de los apóstoles. Que no soy ni siquiera digno de ser llamado apóstol. Porque perseguía la iglesia de Dios. Pablo se reconoce, cuando él después se convierte, que él perseguía a la iglesia. Y aquí vamos a ver después cómo lo hacía.
En Hechos 8:3 dice, y Saulo asolaba la iglesia entrando casa por casa. Mire lo que hacía. Nadie lo había mandado, él por motivación propia. Él tenía iniciativa y tenía una pasión por su fe. Entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. En Filipenses 3:6, en cuanto al celo, dice, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Mire, Pablo, él mismo se dice que él cumplía la ley. Y él, en cuanto a la ley, era irreprensible. ¿Cuál es el problema de esto? Em, Antes de pasar a eso, que Pablo, él cree que está haciendo lo correcto. Yo una vez le pregunté a ustedes si nosotros podíamos darnos cuenta cuando estábamos haciendo lo incorrecto. Y claro, la mayoría de las veces sí. Nos damos cuenta que a lo mejor un vicio es un pecado, que mentir es pecar, que robar es pecar y hacer otras cosas es pecar, es dañar a otros. Pero hay veces que no nos damos cuenta que estamos mal, que estamos errando. De hecho, Pablo cree que está defendiendo a Dios. Cree que lo que él hace tiene que ver con Dios, como que perseguir a los cristianos es como un mandato incluso que se autoimpone, pero estaba equivocado. Él pensaba que lo hacía bien. Y a veces nosotros también pensamos que la estamos haciendo bien. A veces tenemos actitudes con otros, con la gente que llega a la iglesia, con los hermanos. A veces los miramos en menos, los miramos de más, a veces no saludamos, a veces hablamos mal de otros. Y no nos damos cuenta que no estamos bien, que, que aunque seamos cristianos tenemos que con mayor razón someternos a Dios. Así que tenga cuidado cuando crea que está en lo cierto, en lo verdadero. Y aquí lo más importante es tener una comunión íntima con el Señor. En el Salmo 19:12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y David dice, líbrame, Señor, de los que me son ocultos. Y esa es nuestra oración. Debemos pedirle al Señor que a veces dañamos y no nos damos cuenta. Bueno, ya lo habíamos leído. Pablo era judío de la tribu de Benjamín. Ahí dice en Hechos 22:3, yo cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia. Por eso puse ahí el mapa. Voy a apuntar Tarso. Ese es Tarso. Aquí está Jerusalén. Aquí está toda esa parte de borde mar. Y yendo hacia Asia, ahí está Tarso, cerca de Éfeso. Pero criado en la ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel es uno de los maestros más grandes de la época, uno de los sabios, y él fue el maestro de Pablo, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos. Según la investigación, y esto ya es parte de la historia, habría nacido entre el 2 antes de Cristo y el 1 después de Cristo, o sea, nació casi igual que Jesús, tenía casi su misma edad. Tarso era una ciudad importante de la época, un centro comercial significativo de rutas comerciales. Recuerden que están bajo el Imperio Romano, ¿ya? Y Tarso era una ciudad donde Roma ejercía el comercio. Filipenses 3:5 dice, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo. Y hay otra cualidad que tiene Pablo, pero mire esto interesante, poseía la ciudadanía romana. Roma, las ciudades que tenían dominada, la gente que nacía en esas ciudades le daban la nacionalidad romana. Pero Pablo nació en Tarso. Probablemente puede haber adquirido la ciudadanía ahí. Eh, pero también puede ser por otro tipo eh, por, de ahí lo vamos a ver más adelante, por prestar servicios a la nación. Lo interesante de Pablo que él hablaba tres idiomas. Hablaba el arameo, hablaba griego y hablaba latín. O sea, no era cualquier persona. Y según la historia, dice que murió decapitado por Nerón el año 64. Eso dice la historia. ¿Qué significa la ciudadanía romana? ¿Ya? Aquí está lo que les contaba. Dice, pero Pablo, en Hechos 16:37, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia, esto es cuando lo tomaron preso y lo azotaron, dice, siendo nosotros ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Claro, lo tomaron preso y después que supieron que eran ciudadanos romanos, los mandaron a que se fueran. No, dijo, ahora vengan y nos den la cara. Ellos eran, Pablo tenía la ciudadanía romana. ¿Qué significa la ciudadanía romana? Es que los romanos les daban como la calidad de ser
em, romanos, de tener ese derecho que tenían también los ciudadanos romanos. Y al ser ciudadanos romanos, ellos tenían derechos y protecciones legales, como derecho a votar, participar en la vida política, a pesar de ser judíos, ¿cierto? O de cualquier nación, podían adquirir esta ciudadanía romana. Derecho a un juicio justo. Por eso Pablo, ¿cierto? Que alega cuando lo toman preso, dice, yo soy ciudadano romano. No me pueden tomar preso y acusarme de cualquier cosa. Protección contra el castigo corporal. Claro, lo habían latigado, lo habían azotado, entonces, y después querían echarlo, entonces todos los ciudadanos romanos no podían ser castigados de esta forma. Capacidad de apelar al emperador, que Pablo la utiliza. Protección ante el arresto arbitrario. Exención de ciertos impuestos. Acuérdense que lo que más cobraba Roma eran impuestos, pero los que eran ciudadanos romanos pagaban menos impuestos. Inmunidad a castigos cruentos. Por ejemplo, Pablo no podía ser crucificado porque era ciudadano romano. Bueno, Nerón dice que lo decapitó. Sentido de identidad y prestigio. Sí, porque era ciudadano romano, era de otra calibre, pues era alguien de la alta alcurnia. Era un símbolo de estatus el ser ciudadano romano. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Pueden abrir el micrófono. Está todo Bien, clarito, Luchito. todo clarito. Mire, aquí tengo las categorías para adquirir ciudadanía romana. Dice, mucha gente que no era romana adquiría la categoría de ciudadanía romana. Por ejemplo, dice, por nacimiento, los que nacían en Roma o en la ciudad romana, eh, por liberación o concesión imperial, a veces se le otorgaba la libertad y se le otorgaba la nacionalidad romana, por servicio militar, hacer el servicio militar con los romanos, por méritos o servicios destacados, ¿cierto? Alguien que había servido a los romanos, a la nación, le podían entregar, ¿cierto?, la ciudadanía romana, por matrimonio con un ciudadano romano, ¿cierto? Si alguien se casaba con un romano, entonces podía adquirir la ciudadanía romana. Y por compra, alguien la podía comprar. Era carísima, ¿cierto? Pero dicen que probablemente esta ciudadanía romana la adquirió el papá de Pablo, ¿cierto? En algún servicio que hizo a Roma. Vamos a la historia. Camino a Damasco. ¿Qué le pasó a Pablo? Dijimos ya Pablo era perseguidor de la iglesia, ¿cierto? Dice Hechos 8:1, y Saulo consentía en su muerte. ¿De qué está hablando? De cuando Esteban, uno de los discípulos de Jesús, empieza a predicar, ¿cierto? A hablar de Jesús, ¿cierto? Los judíos lo apedrean. Y ahí está Saulo, dice el 8:1, y Saulo consentía en su muerte. O sea, Saulo estaba de acuerdo que lo apedrearan. Y aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. O sea, Saulo estaba de acuerdo en que se exterminara, ¿cierto?, a los seguidores de Jesús. ¿Por qué? Porque él decía que eran personas que estaban en contra del Dios de Israel. En Hechos 8:3, ya lo habíamos leído, Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres, mujeres y los entregaba en la cárcel. Este Saulo era peligroso. Y ya los seguidores de Jesús lo tenían identificado. Dice que pidió autorización para apresar a los cristianos camino a Damasco. Mire, ¿quién lo había mandado? Nadie. Es como que a usted se le ocurre, ya voy a perseguir a los evangélicos, ¿cierto? O voy a perseguir a los católicos. Él solo fue y se presentó delante de los sacerdotes. Y dice ahí en el Hechos 9:1-2, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, él se presentó y le pidió carta, o sea, autorización, para ir a la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase alguno de los hombres o mujeres del camino, o de los que creían en Jesús, que le llamaban los del camino, los trajese presos a Jerusalén. A eso iba a Damasco, Pablo. Iba a buscar a los cristianos que se habían arrancado hacia Damasco. Pero yendo a ese camino, dice la Escritura, que yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Mire, aquí tiene un encuentro con Jesús. Es una luz, ¿cierto?, que le aparece en el camino, pero no es solo una luz. Ese resplandor, él cae a tierra, dice, y aparece una voz del cielo.
Dice, cayendo a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mire, este es Jesús confrontándolo. Él estaba de acuerdo en tomar preso, en matar a los cristianos, pero la voz le dice, ¿por qué me persigues? Luis, ¿Mm? una Hermano Marco. consulta. Sí, sí, soy yo, Marco Antonio. Eh, Pablo, bueno, Saulo, antes de ser Pablo, ¿tenía cierto o no tenía ningún conocimiento de Jesús o lo tenía como un profeta más? Eh, Él era estudioso, era un tipo capo, y yo creo que antes de perseguir a alguien, él no violaba las leyes, por lo tanto, él estaba, él sabía a quién estaba persiguiendo, él sabía que Jesús, ¿cierto? No era lo que decía ser, no era el Mesías, para él no era el Mesías, pero ciertamente tiene que haber estudiado las profecías, tiene que haber visto, ¿cierto? Porque para haber perseguido a alguien y meterlo preso y estar de acuerdo en que lo maten, ¿cierto? No lo iba a hacer si él realmente se consideraba un seguidor del Señor, porque él se consideraba un seguidor de Dios, un fiel servidor de Dios. Entonces, sí, él sabía de Jesús. Entonces Jesús aquí se le aparece y le habla y le dice, ¿por qué me persigues? ¿Qué te hice, Pablo? Y aquí Pablo, ¿cierto? Tiene un cambio porque él reconoce en esa luz, ¿cierto? Porque él dice, ¿quién eres, Señor? A la única persona que le llamaba, bueno, nosotros le llamamos Señor a todas las personas, pero en ese tiempo, Señor era el César. Señor era un amo, un dueño, alguien con autoridad. Y Pablo, ¿qué le dice? ¿Quién eres, Señor? O sea, ya reconoce en el suelo que lo que está ahí es más grande que él, más grande que todo lo que está ahí. Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. O sea, dura cosa es como golpear, darle patada a un clavo. Te estáis pegando solo. Te estáis matriculando, como decimos nosotros los chilenos. ¿Cierto? Y me gusta lo que hace Pablo, porque dice temblando y temeroso. O sea, mire, po, a Jesús no es cualquier cosa. Y como dice usted, hermano Marco, él ya sabía quién era Jesús, y ahí está Jesús, ya sabía los milagros, porque acuérdese que Jesús se hizo famoso por sus milagros, por su enseñanza. Entonces él sabe que está delante del que tiene todo el poder. Dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, de nuevo le dice Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esto me gusta de Pablo, porque él es un servidor de Dios. En ese mismo instante se da cuenta que Jesús es Dios mismo y le dice, ¿qué quieres que yo haga? Yo no sé si cuando usted se entregó a Jesús, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque eso es lo que le pregunta Pablo a Jesús. ¿Qué le dice Jesús? Le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Saulo está acostumbrado a tomar iniciativa, a hacer cosas por su propia idea. Nadie lo mandó a perseguir a los cristianos, pero él los persiguió. Pero ahora alguien le está diciendo lo que tiene que hacer. Eso es difícil. ¿Cuánto aquí hay porfiaditos que nos cuesta someternos, ¿cierto? Cuando alguien nos pide algo. No, 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 a mí no me manda nadie, ¿cierto? Mire lo que le pasa a Saulo. Levántate y entra a la ciudad y se te dirá, o sea, espera, más encima, espera, lo que debes hacer. Y los hombres, dice que iban con Saulo, se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, ellos oían la voz, pero no veían nada, más sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. ¿Qué le pasó a Saulo con la luz? Quedó ciego. Llevándole por la mano, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver. Estuvo 3 días ciego y no comió ni bebió. O sea, este Saulo, ¿cierto? Tiene una conversión, porque ahora obedece, obedece a quien perseguía, a Jesús, que le dice, levántate y ve a Damasco, y ahí espera lo que se te va a decir, ¿cierto? Ellos, dice, oyeron la voz y no vieron nada. Tuvo esa ceguera temporal, ¿cierto? Por 3 días. ¿Qué hizo Pablo mientras esperaba? Ayunó,
oró. ¿Por qué habrá ayunado y orado Pablo? Pregunta a ustedes. ¿Por qué Pablo habrá orado y ayunado? ¿Será porque estaba arrepentido de ver lo que había hecho antes de conocer a Jesús? Pienso, Para Sí, limpiar los pecados. para limpiar los Ayuda. pecados, sí. No, yo pienso que él está asombrado y está pasmado, por decirlo así, y que, por decirlo, él comprende La el, gravedad. el efecto que va a tener, ¿cierto? Que es cambiar al mundo. Ese como, ¿me entienden? Eh, Él está asustado, ¿cierto? Está sorprendido y el efecto que va a producir en él, que por intermedio de él, él va a llevar el evangelio y va a cambiar al mundo. Interesante, hermano Juanito, porque yo pienso nomás lo que estaba pensando él, porque imagínense, él está defendiendo a Dios Claro, y ahora se le aparece Dios y es Jesús al que él perseguía. Yo creo que en su mente habían tantas dudas aún que él estaba esperando que alguien viniera, como dijo ahí, se te dirá lo que debes hacer, pero él no quería el plan de equivocarse Dios. no quería equivocarse de nuevo, Sí, Claro. sí, no quería Como que equivocarse, no claro. quería equivocarse. como para salir de la confusión, porque yo pienso que era un hombre confundido, No, está Claro, porque, confundido, está en ese confundido. momento estaba viendo un cambio en su vida. claro, El plan de Había Dios, el plan de Dios. sí. Había entonces, dice en Damasco, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque ahí él ora. Mire, Dios llama a un discípulo suyo, un seguidor, y le dice que vaya a esa calle y va a encontrar a Saulo orando. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías, o sea, lo ha visto a él, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Mire, él está orando y en esa oración él ve que va a venir un hombre llamado Ananías y que va a orar por él y va a recobrar la vista. ¿Y qué pasa? Pablo sigue orando ahí, ¿cierto? Y está orando para que venga un varón llamado Ananías, una revelación tuvo de Dios, y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Mire lo que dice Ananías. Ananías no quiere ir. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para tomar preso a los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, mire, aquí Ananías también está escuchando al Señor, y el Señor le dice a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Los gentiles son los no judíos, los reyes son las autoridades, y los hijos de Israel son los judíos. Jesús dice que tiene un plan con Pablo, y si Ananías no va, Pablo está orando y él ve en esa visión que va este hombre a orar. Entonces, Ananías, ¿cierto? Es el Señor que lo está mandando. Y mire lo que dice el 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y nosotros, los que hemos leído, ¿cierto?, el Nuevo Testamento, nos damos cuenta después cuántas cosas tiene que sufrir Pablo al ser cristiano. Fue entonces Ananías y entró en la casa, poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento se le cayeron de los ojos como escamas y recibió la vista y levantándose fue bautizado, o sea, se convirtió al cristianismo. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. El 20 dice, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, va, este no era el que estaba siguiendo a los cristianos en Jerusalén y ahora vino acá a llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Me gusta esta parte porque cuando usted se acerca a Jesús,
uno espera que a veces le vaya bien, pero acá, por un momento, Saulo está en peligro de muerte. Conoció a Jesús, empezó a hablar de Jesús y ya lo querían matar. Y estaba solo. De hecho, dice más adelante que algunos discípulos lo ayudaron a salir de la ciudad, dice, y cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo, pensaban que era una estrategia de Saulo para pillarlo a los cristianos. Y esto es lo que me gusta, porque Dios quiere también que seamos nosotros, algunos, Bernabés. Mire lo que hace Bernabé, el versículo 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Qué hace Bernabé? Ve que está solito, que los apóstoles se arrancan, que los cristianos se arrancan, y se los presenta. Le dice, yo vi cómo le predicaba a los judíos acerca de Jesús. Él es un recién convertido. Y Dios quiere que nosotros seamos Bernabés, que cuando alguien llegue, le apoyemos y veamos cómo el Señor está obrando en aquello. Bien, su vida es cambiada, su vida completa. Pablo ahí en Gálatas 1:12 dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y aquí está hablando del mensaje que él entrega después. Ahora ya no actúa por motivación propia. Ahora hace y dice lo que Dios dice que diga y enseña lo que Dios dice que enseñe. En 1 Corintios 2:4 dice, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder. Llevó el Evangelio a los no judíos, o sea, a los gentiles. Escribió 13 cartas que están en el Nuevo Testamento, en las cuales habla de casi toda la doctrina cristiana. Plantó muchas iglesias en casi toda Asia, en todo el imperio. En, en la mayoría de sus cartas y en sus enseñanzas habla de la salvación, la justificación, la regeneración, la santificación, la fe por gracia, entre otras cosas. Y lo que tenemos hoy día en el Nuevo Testamento es más del 60%, 70% son escritos de Pablo. O sea, Pablo cumplió su ministerio porque llevó el Evangelio, ¿cierto? Hoy día tenemos nosotros la Biblia, el Nuevo Testamento, y está en todo el mundo. Ya no es solo para los judíos, es para nosotros. Para todos los países hoy día tienen el Nuevo Testamento. Mire, esos viajes hizo Pablo. En amarillo es su primer viaje misionero, donde fue y plantó iglesia. En el segundo viaje misionero, que está en verde, ahí, recorrió varias ciudades y también, ¿cierto? Visitó algunas iglesias donde había estado. Y en el tercer viaje misionero ya consolidó las iglesias, que es lo azul, y generó iglesias por todas partes. Lo rojo es cuando ya lo toman preso, ¿cierto? Y lo llevan, ¿cierto? Desde Jerusalén hasta Roma, acá. Em, Estos viajes de Pablo duraron más o menos 14 años. Recorrió regiones, imagínense, hoy día nosotros hay avión, ¿cierto? Hay transporte rápido, acá casi todo era lentísimo. Estableció comunidades de creyentes en ciudades, regiones. Em, Dicen que estos viajes fueron más o menos entre el 46 y el 48 después de Cristo. El primer viaje, el segundo entre el 49 y el 52, el tercero entre el 53 y 57 y, cierto, aproximadamente el último en el 46 y el 60. Y dicen que murió decapitado, ¿cierto? En Roma el año 64. Em, Saulo le dice a los griegos, cuando llega aquí, a Grecia, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Qué ignorancia? Ignorar que Dios creó todo, que Dios nos salvó. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es el mensaje que le entrega a los no judíos, que Dios
pasó por alto el tiempo de la ignorancia, pero ahora que ya saben que Dios existe, que Dios es real, que dio su vida por nosotros, es entonces importante que ahora nos volvamos a Dios, nos arrepintamos, ¿cierto? Dejemos nuestra vida pasada, porque el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Conclusión, voy a preguntarle a ustedes primero, ¿qué aprenden de este encuentro de Pablo? Si alguien quiere opinar. Que Dios puede cambiar hasta el más difícil. No hay nadie que Dios no pueda cambiar ni transformar. Amén. Puede ¿Alguien cambiar más? a más vil. Está Al la más clave, vil. la enseñanza está en la clave cuando lo cambia de las malas intenciones que llevaba hacia Damasco y el Señor lo cambia a buenas intenciones. Lo hace un hombre de bien que lleve el Evangelio ahora en buena. Como quien dice, lo saca de la oscuridad a la Claro, luz. iba con la maldad, pero el Señor lo cambia ahí. Y de ahí para adelante es un hombre que lleva el Evangelio a todo el mundo, a Amén. reyes. O sea, A Luis, rey y autoridad. Hermano Marco. sí. ¿Mm? Sí. un chico de de mi época, de mi juventud, era ateo, pero más ateo no podía ser. Sin embargo, conoció al Señor, se convirtió el hombre y ahora es pastor, pero pastor como corresponde, ¿no? Un pastor derecho, así, muy temeroso de las cosas del Señor. Así que Gloria dijo que para Dios no hay nada imposible cuando Él tiene propósitos. Amén. ¿Alguien más quiere decir algo antes de dar mi conclusión? Yo lo importante que es escuchar y obedecer, porque a Interesante. veces escuchamos pero no obedecemos, o Eh, a veces no entendemos también, pero si escuchamos y entendemos, pedir sabiduría como lo hizo Pablo y obedecer, porque si él no hubiera obedecido, claro. podemos decir que hubiera utilizado a otra persona, pero... eh, todas las historias que nos hablan en la palabra siempre hablan de obedecer. Entonces, eso, me quedo con... Gracias, Melody. Porque Pablo preguntó, ¿qué quieres que haga? Y Jesús dice que el propósito para Pablo es que lleve el evangelio a los gentiles. ¿Qué hace Pablo? Lleva el evangelio a los gentiles. Y dice, y le va a hacer, él no sabes cuánto le va a costar llevar el evangelio. Y le costó, le costó. Los invito también a leer esa historia, ¿ya? En el libro de Hechos o en las cartas de Pablo. Eh, de los versículos de Pablo me gusta, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Estas son frases de Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a ver si alguien de ustedes tiene Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 16, si lo puede leer. Primera de Timoteo, capítulo 1, del 12 al 16, para ir concluyendo. Amén. Gloria. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, más fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Amén. Este es el resumen de su conversión. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Y Pablo no se pone él como dice, yo soy ejemplo de santidad. No, de hecho, él llega a decir que todo lo que él tiene, la ciudadanía romana, el ser de la tribu de Benjamín, circuncidado, haber aprendido a los pies de Gamaliel, todo eso lo considera basura por el fin de alcanzar, ¿cierto?, para lo que fue llamado. O sea, él quiere cumplir el plan de Dios. Eso es lo más importante. Y lo más importante es que no somos santos.
Pablo dice, de los pecadores yo era el primero y soy el primero, pero es la misericordia de Dios, es su clemencia que me llama, me ama y hace que esto sea un cambio real, un cambio real. Todo aquel que se encuentra con Jesús cambia y eso es lo que esperamos nosotros. La misión de Dios no se puede hacer sin Dios. Pablo estaba tratando de hacer la misión de Dios, pero sin Dios. Nuestro propósito en la vida depende de Dios. No podemos hacer nada sin Dios. Por eso debemos conocer a Jesús cada día más, encontrarnos con Él, buscarlo. Y, como Pablo, estar disponible. Esto no es solo escuchar, es hacer. Es decirle al Señor, ¿qué quieres que haga hoy día? ¿Quieres que sea un Bernabé? ¿Quieres que lleve tu mensaje? ¿Quieres que le hable a otro? ¿Quieres que lleve el mensaje a alguien? ¿Quiere que ores por alguien? Dios no quiere solo que estemos, ¿cierto?, en un lugar aprendiendo, sino que podamos también ejercer lo que Él necesita en este tiempo. Y preguntémosle, porque Pablo le preguntó, ¿qué quieres que haga? Y esa debe ser nuestra pregunta diaria. Señor, hoy día, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? No qué voy a hacer, ¿qué quieres que haga, Señor, hoy día? Hay mucha necesidad, Dios quiere llegar a todo el mundo, pero lo más importante es qué es lo que Dios quiere de nosotros.